Hermanos, hermanas, qué bueno que están con nosotros en estos pequeños videos donde estamos profundizando este gran acontecimiento guadalupano a través de la lectura, reflexión del Nican Mopogua de Antonio Valeriano. Dice el versículo número 4: su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán, y en las cosas de Dios en todo pertenecía a Tlatelolco. Esto es muy importante, ya que su nombre es Juan Diego, y como lo decía en otros programas, ya él está acostumbrado de este sonido D, que también lo tiene el nombre de su tío anciano, Juan Bernardino, y que si bien en lengua náhuatl no hay ese sonido D, ellos ya lo utilizaban. Por eso Juan Bernardino entendió perfectamente Guadalupe, que tiene este sonido. Bien, otra cosa muy interesante es esto: según se dice, vecino de Cuautitlán. Efectivamente, Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, pero poco después va a Tulpetlac. Estos dos pueblos pertenecen al reinado de Netzahualcoyotl, es decir, que tienen esta mentalidad tolteca, son de raíces tolteca. Y los toltecas eran los nobles en todo sentido de academia, de intelectualidad, de formación. Recordemos el gran rey Netzahualcoyotl, uno de los más grandes sabios de aquella época, y que llegó a captar que había un solo Dios, aunque todavía no es el verdadero Dios, que quede claro. Pero entre un mundo, una cultura donde habían tantas idolatrías, tantos dioses, el llegar desde su pensamiento, el llegar a creer en un solo Dios, ya era mucho. Todo esto permeaba obviamente a todo su reinado, y es donde pertenece Juan Diego. Así que él nace en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, pero después se va a vivir a Tulpetlac. Así que cuando dice es vecino de Cuautitlán, también tiene razón, porque los indígenas no vendían su casa paterna. Es decir, que Juan Diego, aún viviendo con su tío Juan Bernardino, con su esposa María Lucía en Tulpetlac, la esposa muere en 1529, 2 años antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y se queda solo con su tío. Eso no quitaba el hecho de que él iba y venía a su casa paterna en Cuautitlán. Era su casa, tenía tierras, y esto lo captamos también cuando hay un documento histórico de Fernando de Alba Iztlizóchitl, en donde después de la aparición el tío quiere seguirlo para vivir como él cerca del santuario de Guadalupe, la pequeña ermita, para atender esta pequeña ermita, y sin embargo Juan Diego dijo: no, tú tienes que ir a cuidar nuestras casas, en plural, y nuestras tierras. Efectivamente tenía la casa de Tulpetlac y también la casa paterna de Cuautitlán, donde él seguía siendo vecino. Así que no hay ningún problema, ninguna dificultad en este sentido. En todo pertenecía a Tlatelolco. Efectivamente, en todo, a nivel eclesial, pertenecía a lo que era más próximo, que era Tlatelolco. Ahí estaban los franciscanos con esa doctrina en Tlatelolco. De hecho, es ahí donde Juan Diego iba para el catecismo, formarse para las misas de domingo, etcétera, etcétera. Así que Juan Diego se formaba en Tlatelolco, pertenecía en ese sentido, pero nunca, nunca, nunca el santuario fue franciscano, siempre fue diocesano, siempre con la autoridad del obispo, franciscano lo era, el obispo Fray Juan de Zumárraga. Otra cosa en este sentido, porque ha habido muchos pleitos de dónde es la quinta aparición. Definitivamente, desde ahorita yo lo digo, es en Tulpetlac. Todos los documentos coinciden con eso. Pero además hay otra cosa, porque efectivamente hay documentos, sobre todo en las informaciones jurídicas de 1666, que se habla que fue en Cuautitlán. Recordemos que los vecinos en 1666, donde vive Juan Diego, ahí en Cuautitlán, pues en aquella casa, vuelvo a repetirte, los indígenas no vendían su casa paterna, como pasó con Juan Diego también. Así que él seguía siendo vecino de Cuautitlán, aunque ya viviera en Tulpetlac. Esto nos lo dice muy claramente Luis Becerra Tanco, quien en 1675, en su obra póstuma, ahí se encuentra claramente de que Juan Diego venía de
Tulpetlac. Además hay otras cosas muy importantes que diré en su momento también, como aquello de que había ya monasterio en Cuautitlán, entonces no tenía por qué correr a Tlatelolco ni para formarse, ni cuando su tío Juan Bernardino necesitaba con tanta urgencia un sacerdote. Así que ya se tenía convento, ya se tenía monasterio ahí en Cuautitlán. Y otra cosa, para caminar, vamos a suponer, a Tlatelolco, no tenía que andar subiendo, bajando, rodeando tantas montañas de la sierra que ahora se llama Guadalupe, para a fuerza atravesar por el Tepeyac. Su destino, muy al inicio, como lo veremos, es ir a su catecismo a formarse a Tlatelolco. Y entonces, si viniera de Cuautitlán, habían otras rutas mucho más sencillas, largas, eso sí, pero más sencillas que el andar atravesando todas esas montañas para fuerza, ahora sí que rasparse ahí con el cerro del Tepeyac. No era el fin ese. El fin era ir a Tlatelolco en dado caso. Pero vuelvo a repetir, ya había en Cuautitlán monasterio. Y muchas cosas más vamos a ir conociendo. Así que él nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, pero en el momento de la quinta aparición con la Virgen de Guadalupe al tío Juan Bernardino, esto es en Tulpetlac, donde Juan Diego ya vivía ahí con el tío Juan Bernardino. Que Dios los bendiga.